Hello, and thank you for joining us for this Maricopa County Public Safety Funding Committee virtual public meeting. David? Hola y gracias por acompañarnos en esta reunión pública virtual del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. Mi nombre es Kristen y soy la antifortunada de esta reunión en ay, representación del condado. Okay, you're getting a little ahead of me, David. Well, you were pausing, so I'm sorry. Sorry. Sorry, everyone. Um, as you can see, we'll be speaking in English and Spanish throughout this meeting. Como pueden ver, hablaremos en inglés y español a lo largo de esta reunión. My name is Kristen, and I will be hosting the meeting today on behalf of Maricopa County. Otra vez, mi nombre es Christine y soy la anfitriona de esta reunión en representación del condado. We will get started in a few minutes once we have given people a chance to log in. Empezaremos en unos minutos una vez que les hayamos dado a todas las oportunidad de entrar. I'd like to orient you to your screen while we are waiting to get started. Please note that you can enter your comments or questions in the Q&A box at the bottom of your screen. You can do this at any time during the presentation, and we will answer questions at the end of the presentation. Me gustaría orientarles en su pantalla mientras esperamos para empezar. Tengan en cuenta que pueden poner sus comentarios o preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Puede hacer eso en cualquier momento durante la presentación y contestaremos sus preguntas al final de la presentación. This meeting is being recorded, and the recording will be uploaded to the committee website at maricopa.gov/public safety funding. Esta reunión se está grabando y la grabación se subirá al sitio web del comité en maricopa.gov Public Safety para Public Safety Funding. And one more note, American Sign Language interpretation will be available on the Monday, October 28th virtual public meeting. Y otra cosa más, la interpretación del lenguaje de señas americano estará disponible en la reunión pública virtual del lunes 28 de octubre. One more time, I'd like to orient you to your screen while we are waiting to get started. Please note that you can enter your comments or questions in the Q&A box at the bottom of your screen. You can do this anytime during the presentation, and we will answer questions at the end of the presentation. Una vez más, quisiera orientarles en su pantalla mientras esperamos para empezar. Tengan en cuenta que pueden poner sus comentarios o preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Puede hacer esto en cualquier momento durante la presentación y contestaremos sus preguntas al final de la presentación. We will go ahead and get started now. Y ahora comenzamos. The purpose of this meeting is to provide an opportunity for county residents to learn about the Public Safety Funding Committee, the Detention Fund, and the Jail Master Plan, and to gather public comments to inform the Public Safety Funding Committee.
El propósito de esta reunión es brindar la oportunidad a los residentes del condado de aprender acerca del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública, el Fondo de Detención y el Plan Maestro de Cárceles, y recopilar los comentarios del público para informar al Comité de Financiamiento y de Seguridad Pública. This meeting will consist of a presentation followed by questions and answers. Please type your questions or comments in the Q&A box located at the bottom of your screen anytime during the presentation. I will be monitoring the Q&A box throughout the presentation, and after the presentation is complete, I will read the questions aloud, and then the appropriate member of the panel will provide an answer. We can answer questions today related to the committee's work and consultants' findings. Questions relating to specific department operations will be noted, and we will provide answers in a written document posted to the committee website at maricopa.gov/public safety funding after the meetings are complete. All questions and comments typed into the Q&A box will be part of the project record. If you are here at this meeting, you provided your email address, so we will notify you when the Q&A document is available online. Esta reunión constará de una presentación seguida por preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas o comentarios en el cuadro ubicado en la parte inferior de su pantalla en cualquier momento durante la presentación. Voy a monitorear el cuadro de preguntas y respuestas durante toda la presentación y al terminar leeré las preguntas en voz alta y el miembro correspondiente del panel dará la respuesta. Podemos responder a sus preguntas relacionadas con el trabajo del comité y con las conclusiones del consultor. Se tomará nota de las preguntas relacionadas con el trabajo del comité y con se tomará nota de las preguntas relacionadas con las operaciones específicas acerca de departamentos y brindaremos respuestas en un documento escrito publicado en el sitio web del comité en maricopa.gov/Public Safety Funding. Sorry, Kristen, I'm not. Todas las preguntas y comentarios escritos en el cuadro de preguntas y respuestas formarán parte del registro del proyecto. Si está presente en esta reunión, proporcionará su dirección de correo electrónico, por lo que notificaremos cuando el documento de preguntas y respuestas esté disponible en línea. Our agenda today includes a presentation that covers opening comments from the Public Safety Funding Committee Chair and Vice Chair, history of the Public Safety Funding Committee and Detention Fund, overview of the current detention fund, facilities assessment and jail master plan, and draft Public Safety Funding Committee recommendations. The presentation will be followed by a question and answer period, as we already discussed. Remember to type your questions or comments in the Q&A box located at the bottom of your screen at any time during the presentation. We will turn it over now to the chair of the Public Safety Funding Committee, John Lewis. Nuestra agenda de hoy incluye una presentación que cubre comentarios de apertura del presidente y vicepresidente del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública, historia del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública y el Fondo de Detención, una descripción general del Fondo de Detención actual, las evaluaciones de las instalaciones y el plan maestro de la cárcel,
Corredor de las recomendaciones del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. La presentación será seguida por un periodo de preguntas y respuestas, como ya discutimos. Recuerde escribir sus preguntas o comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla en cualquier momento durante la presentación. Ahora le cederemos la palabra al presidente del Comité de Financiamiento de Seguridad, John Lewis. Good afternoon and welcome. My name is John Lewis. I am the chair of the Maricopa County Public Safety Funding Committee. Also joining us is our vice chair, Jason Barron. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es John Lewis. Soy el presidente del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. También nos acompaña nuestro vicepresidente, Jason Barron. This committee has been charged with evaluating current adult and juvenile detention facilities and reviewing the existing jail master plan and the planning and financing needs for the next 20 years. We have also examined probation and other programs that affect public safety funding. A este comité se le ha encomendado que evalúe las instalaciones actuales de detención para adultos y para jóvenes y que revisara el plan maestro de cárceles existente y las necesidades de planificación y financiamiento para los próximos 20 años. También hemos examinado la libertad condicional y otros programas que afectan al financiamiento de seguridad pública. The Board of Supervisors, County Attorney, County Sheriff, and Superior Court appointed this 9-member Citizens Committee. The Public Safety Funding Committee's structure and operation mirrors the model set forth by the Citizens Advisory Committee on Jail Planning created in 1997. You can learn more about our committee on our website, maricopa.gov/public safety funding. La Junta de Supervisores, el fiscal del condado, el sheriff y el magistrado del Tribunal Superior nombraron a este comité ciudadano de 9 miembros. La estructura y la operación del Comité del Financiamiento de Seguridad Pública refleja el modelo que fue establecido por el Comité Asesor Ciudadano sobre la Planificación de Cárceles, el cual fue establecido en 1997. Se puede informarse sobre nuestro comité en nuestro sitio web maricopa.gov/Public Safety Funding. Hemos celebrado 14 reuniones públicas y este es uno de 2 webinars públicos. We have held 11 public meetings, and this is one of 2 public webinars. Public feedback from these webinar sessions will be reviewed with the committee prior to their final recommendations to the Board of Supervisors later this fall. With that, I will ask that our Vice Chair, Jason Barron, tell us more about what we can look forward to today. Otra vez, hemos celebrado 14 reuniones públicas y este es uno de 2 webinars públicos. Los comentarios públicos de estos webinars serán revisados por el comité antes de sus recomendaciones finales a la Junta de Supervisores más adelante este otoño. Con eso le pido a nuestro vicepresidente Jason Barron que nos cuente más sobre lo que podemos esperar de hoy. Jason Barron. Thank you, John. Today you will hear more about the historical context and timelines for this effort, and you will receive an overview of the detention fund and jail excise tax.
We will also provide you with information about the jail master plan and our committee's draft recommendations. Gracias, John. Hoy escucharán acerca del contexto histórico y la cronología de este esfuerzo y presentaremos un resumen del Fondo de Detención y el impuesto especial para las cárceles. Les presentaremos también con información acerca del Plan Maestro de Cárceles y sobre las recomendaciones preliminares del comité. We hope to provide you with valuable information today, and we would like to hear from you, whether in question or comment form. In a few days, there will also be an online survey available for you to fill out to provide us with additional feedback. Throughout this presentation and at the end, there will be opportunity to ask questions. Please use the question and answer box at the bottom of your screen. Esperamos darles información valiosa y nos gustaría escuchar de ustedes, que sea en forma de pregunta o de comentario. En unos días una encuesta estará disponible en línea que pueden rellenar y presentar comentarios adicionales. Además, habrá un periodo de preguntas y respuestas al final. I'll now hand this over to our Public Safety Funding Committee Director, Danny DeHogue, to move us through the next part of the meeting. Ahora le cedo la palabra a nuestra directora del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública para que nos ayude a pasar por la siguiente parte de esta reunión. Hi, everybody. My name is Danny DeHogue, and I'm going to start by providing a brief history and overview of the committee's work. Hola, me llamo Danny DeHogue y voy a empezar con una breve historia y la visión general del trabajo del comité. Let's start with some historical context. In 1997, the county experienced tremendous rates of growth and was challenged by a shortage of detention space. Because of this, the county formed a Citizens Advisory Committee on Jail Planning. The committee reviewed several funding methods, including raising property taxes, issuing bonds, and establishing a dedicated sales tax. They ultimately decided that critical public safety funding programs cannot be equitably and prudently funded by a property tax alone, and recommended that the county pursue an excise or sales tax, which they saw as the most equitable way to fund detention infrastructure and operations. Empecemos con un poco de contexto histórico. En 1997, el condado experimentó un gran aumento en la tasa de crecimiento y se encontró con una escasez de espacio de detención. Debido a esto, el condado estableció un comité asesor ciudadano sobre la planificación. El comité revisó varios métodos de financiamiento, incluyendo aumentar los impuestos a la propiedad, emitir bonos y establecer un impuesto a las ventas dedicado. Al final, decidieron que los programas de seguridad pública cruciales no se pueden financiar de manera equitativa y prudente con el impuesto a las propiedades como su único ingreso, y recomendaron que el condado estableciera un impuesto especial o uno a las ventas, lo cual vieron como la manera más equitativa de financiar la infraestructura y las operaciones de las instalaciones de detención. The Board of Supervisors accepted this recommendation, and in 1998, the county worked with the legislature on a bill that gave Maricopa County the authority to go to the ballot and ask for a 1/5 of 1 cent jail excise tax. This was limited to 9 years or $900 million, and the voters approved the tax in 1998. The county pursued a 20-year extension of the tax, which was approved in 2002, and the tax is now set to expire in March of 2027. La Junta de Supervisores aceptó esta recomendación. En 1998, el condado trabajó con la legislatura en una propuesta de ley que autorizó al condado de Maricopa que incluyera en la boleta un impuesto especial para las cárceles de 1/5 de centavo. Esto fue limitado a 9 años o
900 millones de dólares. Los votantes aprobaron el impuesto en 1998. El condado solicitó una extensión de 20 años del impuesto, la cual fue aprobada en 2002. El impuesto expirirá en marzo del 2027. There are a couple of terms you will hear a lot today. One of those is the detention fund. The jail excise tax that we just talked about is directly deposited into the detention fund, and it makes up a little more than half of the money in the fund. You will hear more about the other sources and the budget of the detention fund in a few slides. By law, the detention fund can only be used to finance construction, maintenance, renovations, and operations of adult and juvenile jail facilities, and to implement other programs designed to reduce the expense of adult and juvenile facilities. Hay algunos términos que escuchará mucho hoy. Uno de ellos es el fondo de detención. El impuesto especial para las cárceles, el que acabamos de discutir, se deposita directamente en el fondo de detención y constituye un poco más de la mitad del dinero del fondo. Escucharán en unas diapositivas más sobre las otras fuentes y el presupuesto del fondo de detención. Según la ley, el fondo de detención solo se puede usar para financiar la construcción, el mantenimiento, la renovación y la operación de los centros penitenciarios para adultos y para jóvenes e implementar otros programas diseñados para reducir los gastos de las instalaciones para adultos y para jóvenes. Now that we've talked about some of the history, let's talk about the current Public Safety Funding Committee. The committee was designed to mirror the 1997 process. The committee has 9 members appointed by the Board of Supervisors, County Attorney, Sheriff, and Presiding Judge of the Superior Court. The committee was asked to review the current uses of the detention fund, identify emerging issues, and review statutory options to fund public safety and detention operations. Members come from a variety of backgrounds and career fields, including public safety, correctional health, criminal justice, economic development, nonprofit, and business. Ahora que hemos hablado un poco de la historia, hablemos sobre el Comité de Financiamiento de Seguridad Pública actual. El comité fue diseñado para reflejar el proceso de 1997. El comité tiene 9 miembros designados por la Junta de Supervisores, el fiscal del condado y el sheriff y el magistrado del Tribunal Superior. Al comité se le pidió que revisara los usos actuales del fondo de detención, que identificara problemas emergentes y que revisara las opciones legales para financiar las operaciones de seguridad pública y detención. Los miembros vienen de una variedad de antecedentes y campos profesionales, incluyendo de la seguridad pública, la salud correccional, la justicia penal, el desarrollo económico, las organizaciones sin lucro y los negocios. Here is a list of the current committee membership. Aquí se presenta una lista de la membresía del comité actual. The Public Safety Funding Committee has been very active since April, and in addition to these 2 webinars, there have been 11 committee meetings, all of which have been open to the public. If you missed them, you can watch the videos on the county YouTube page. Members also toured several facilities and did ride-alongs with adult probation to learn about how the funds are being used. Public feedback from these webinar sessions will be reviewed prior to final recommendations to the Board of Supervisors. El Comité de Financiamiento de Seguridad Pública ha estado muy activa desde abril y además de estos 2 webinars, ha habido 11 reuniones del comité, todas abiertas al público. Si se las perdió,
puede ver los videos en la página YouTube del comité. Además, los miembros visitaron a varias instalaciones e hicieron excursiones con personas de libertad condicional para adultos para aprender más acerca de cómo se usan los fondos. Se revisarán los comentarios del público que se reciben en estas sesiones de webinar antes de presentar su recomendación final a la Junta de Supervisores. As you can see when looking at the timelines for these two committees, the current process has closely followed the process from 1997. Both were formed early in the year, both held public meetings for approximately 9 months, and in both cases, draft recommendations were adopted in October, followed by public outreach. This gets us to where we are today. The Public Safety Funding Committee will likely continue on a similar timeline, reviewing feedback and then making a final recommendation to the board this fall. Como pueden ver al revisar las cronologías de los dos comités, el proceso actual sigue cuidadosamente al proceso de 1997. Ambos fueron establecidos a principios del año. Ambos celebraron reuniones públicas durante aproximadamente 9 meses. En ambos casos, se aprobaron las recomendaciones preliminares en octubre después de la participación del público. Esto nos lleva al punto en que nos encontramos hoy. Es probable que el Comité de Financiamiento de Seguridad Pública siga con una cronología parecida, o sea, revisar los comentarios y llegar a una recomendación final y luego presentarla a la Junta este otoño. Before wrapping up, I want to look forward at the next steps. As I mentioned before, the Public Safety Funding Committee will review all of the feedback from these webinars, public comments, and a survey that will be posted on the committee website soon. Maricopa County is the only Arizona county that needs the legislature to authorize it to put a sales tax on the ballot. So if these recommendations include extension of a sales tax or a different taxing authority, just like in 1998, the legislature will have to pass a law to give the county authority before it can go to the ballot for voter approval. Next, we'll hear from Kirsten Prindle, Deputy Budget Director of the Maricopa County Office of Budget and Finance. Antes de terminar, quiero mirar hacia adelante a los próximos pasos. Como dije antes, el Comité de Financiamiento de Seguridad Pública revisará todos los comentarios presentados en estos webinars, los comentarios del público y una encuesta que se publicará próximamente en el sitio web. El condado de Maricopa es el único condado de Arizona que necesita la aprobación de la legislatura para incluir un impuesto a las ventas en la boleta. Por lo tanto, si las recomendaciones incluyen una extensión del impuesto a las ventas o una autoridad diferente de cobrar impuestos, al igual que en 1998, sería necesario que la legislatura aprobara una ley que autorizara al condado antes de que se la pudiera incluir en la boleta para la aprobación de los votantes. A continuación, escucharemos a Kirsten Prindle, subdirectora de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado de Maricopa. Hello, my name is Kirsten Prindle, and I am the Deputy Budget Director here at Maricopa County. I'm going to provide an overview of the current detention fund revenues and uses. As you can see on the pie chart in this slide, there are three main sources of revenue in the detention fund. The largest source of revenue is the jail excise tax, which makes up 52.06% of the detention fund. The second largest source is the maintenance of effort, or MOE, transfer from the general fund to the detention fund. Arizona law requires the county maintain its support of adult and juvenile facilities through the MOE transfer.
The amount of the MOE increases each year, and in fiscal year 2025 made up 42.54% of the detention fund. The third largest source of revenue is the jail per diem. The county charges municipalities for individuals that are arrested and charged in a municipal court for the costs associated with booking and housing the individual. The per diem makes up 4.67% of the detention fund. Hola, mi nombre es Kirsten Prindle y soy la subdirectora de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado de Maricopa. Voy a presentar una descripción general de los ingresos y los usos del fondo de detención actual. Como pueden ver en el gráfico de torta de esta diapositiva, hay tres fuentes principales de ingreso del fondo de detención. La mayor fuente de ingresos es el impuesto especial para las cárceles, el cual consta el 52,06% del fondo de detención. En segundo lugar, es la transferencia de fondos del mantenimiento de esfuerzo o MOE por sus siglas en inglés, desde el Fondo General hasta el Fondo de Detención. La ley de Arizona requiere que el condado mantenga su apoyo de tanto los centros juveniles como los para adultos por medio de la transferencia del MOE. El total del MOE sube cada año y en el año fiscal 225 representó el 42,54% del fondo de detención. En tercer lugar es el viático penitenciario. El condado cobra a los municipios los costos relacionados con fichar y alojar a las personas que han sido arrestadas y acusadas en un tribunal municipal. El viático consta el 4,67% del fondo de detención. On this slide, we'll talk about the fiscal year 2025 detention fund budget, which totals $586.4 million. On this pie chart, you can see the breakdown of where the detention fund is allocated. I'll touch on a few of these quickly. The sheriff's office is the largest portion, making up nearly half of the detention fund budget, as they are responsible for the staffing and operation of the county jails. Correctional Health Services is second. This department provides medical services to the inmates in the county jail facilities. The non-departmental budget is managed by the Office of Budget and Finance. The majority of this in the fiscal year 2025 budget is for capital projects. The adult probation expenditures are for caseloads that are directly tied to detention alternatives. These include probation, pretrial, and electronic monitoring, re-entry, community reintegration, supervised youth, drug court, and DUI court. The juvenile probation expenditures are for the staffing and operation of the Juvenile Detention Center. The facilities management and other category are for departments that provide support services. En esta diapositiva hablaremos sobre un análisis de la distribución del presupuesto del Fondo de Detención para el año fiscal 2025. En este gráfico de torta se puede ver el análisis de las asignaciones del Fondo de Detención. Solo detallaré algunas de ellas brevemente. La oficina del sheriff se representa por la sección más grande, ya que representa casi la mitad del presupuesto del fondo de detención, dado que son los responsables de la contratación y la operación de las cárceles del condado. La asignación de servicios de salud correccional es la segunda. Este departamento presta servicios médicos a los encarcelados de los centros penitenciarios del condado.
El presupuesto no departamental es administrado por la Oficina de Presupuesto y Finanzas. La mayoría de ello en el presupuesto del año fiscal 2025 se destina a proyectos de capital. Los gastos de libertad condicional para adultos se dedican a casos que se vinculan directamente a las alternativas de detención. Estos incluyen la libertad condicional, el periodo previo al juicio y monitoreo electrónico, el reingreso, la reintegración a la comunidad, los jóvenes supervisados, el tribunal de drogas y el tribunal de aquellos que han sido detenidos por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas. Los gastos de la libertad condicional juvenil se dedican a la contratación y la operación de los centros de detención de jóvenes. Las, cate- las categorías de administración de instalaciones y otro son para los departamentos que prestan servicios de apoyo. The Public Safety Funding Committee contracted with an outside consultant to review the uses of the detention fund. In Arizona, counties operate under a wide variety of mandates, especially when it comes to public safety. In their research, the consultants identified various mandates, including the United States Constitution, the Arizona Constitution, federal and state laws, court orders, and court rules. They reviewed all expenses in fiscal year 2023 and found that more than 99% of the detention fund expenditures were for mandated or administrative mandates, meaning that less than 1% of the expenses are on non-mandated programs. El Comité de Financiamiento y Seguridad Pública contrató a un consultor externo para que revisara los usos del fondo de detención. En Arizona, los condados operan bajo una variedad de órdenes judiciales, especialmente en cuanto a la seguridad pública. En su análisis, los consultores identificaron varios órdenes, entre ellas la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Arizona, leyes federales y estatales, órdenes judiciales y normas judiciales. Revisaron todos los casos del año fiscal 2023 y encontraron que más del 99% de los casos del fondo de detención fueron dedicados a órdenes legales o mandados administrativos, que significa que menos del 1% de los casos se destinan a programas no obligados. These charts show the mandated, administrative, and non-mandated costs for each of the four largest departments in the detention fund. The costs that are shown in green and orange represent those that are mandated. The county will be required to continue to pay for these services even if the jail tax is not extended. If you're interested in reviewing the consultant's findings, the draft report can be found on the Public Safety Funding Committee website. Now I'll turn it over to CJ Jones to talk about the jail master plan. Estas gráficas muestran los costos obligados, administrativos obligados y no obligados relacionados con cada uno de los 4 departamentos más grandes del fondo de detención. Los costos que se muestran en verde y naranja representan los obligados. Se le requiere al condado que continúe a pagar por estos servicios, aun si no se extiende el impuesto especial para las cárceles. Si le interesa revisar las conclusiones de los consultores, se puede encontrar el informe preliminar en el sitio web del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública.
Ahora le cedo la palabra a C.J. Jones para que hable sobre el Plan Maestro de Cárceles. Hello, my name is CJ Jones. I'm the director of the Maricopa County Facilities Management Department, and today I'm going to provide you with a brief overview of the Jail Master Plan. Let's start with what a Jail Master Plan is. The plan is a long-term planning document that evaluates the needs for the Maricopa County detention facilities for the next 15 years. The county contracted with Arrington Watkins Architects to produce the plan with three main goals: to develop a 15-year detention facilities master plan for 2024 through 2039, to develop creative solutions for the use of current facilities and future needs with the objective of replacing aging facilities and improving existing jail sites. And lastly, to identify costs and schedules associated with renovations of existing facilities, demolition of older jails, and the construction of new detention facilities. Hola, me llamo C.J. Jones, soy el director del Departamento de Administración de Instalaciones del Condado de Maricopa y hoy les voy a presentar una breve descripción general del Plan Maestro de Cárceles. Comencemos con lo que es un Plan Maestro de Cárceles. El plan es un documento de planificación a largo plazo que evalúa las necesidades de los centros de detención del condado de Maricopa durante los próximos 15 años. El condado contrató a Arrington Watkins Architects para que hiciera el plan. Los tres objetivos principales eran desarrollar un plan maestro de 15 años para los centros de detención para 2024 hasta 2039, desarrollar soluciones creativas para el uso de las instalaciones actuales y sus necesidades futuras con el objetivo de reemplazar las instalaciones ya envejecidas y renovar los existentes centros penitenciarios. Y finalmente, identificar los costos y cronogramas relacionados con la renovación de los centros existentes, el derribo de cárceles más antiguas y la construcción de nuevos centros de detención. Arrington Watkins did some population projections to estimate the capacity needs for the next 15 years. They estimated a bed space of 10,721 in the jail system by 2039. This indicates a projected shortage of 3,661 beds based on current standards. In order to meet these needs, the jail master plan suggests building a new women's jail and a men's jail to replace two of the oldest facilities, the Estrella Jail and Towers Jail. It is also recommends building one new men's facility. Arrington Watkins realizaron unas proyecciones de población para estimar las necesidades de capacidad durante los próximos 15 años. Estimaron que se necesitaría espacio para 10,721 camas en el sistema penitenciario para 2039. Esto demuestra una escasez prevista de 3,661 según las normas actuales. Para satisfacer estas necesidades, se sugiere en el Plan Maestro de Cárceles la construcción de un centro penitenciario para mujeres y uno para hombres que reemplacen las dos de los centros más antiguos, la cárcel Estrella y la cárcel La Torres. También recomienda la construcción de un nuevo centro para hombres. Here is an overhead view of the Durango campus. You will see placeholders for the new and replacement facilities recommended by this plan in purple and orange. This slide also mentions some of the other recommendations, such as building a new centralized support services building and work release facility. Aquí se muestra una vista aérea de la cárcel Durango.
Se ven unos, se ven unos marcadores de posición morados y anaranjados que delimitan las instalaciones nuevas y las de reemplazo que fueron recomendadas por este plan. Al igual, esta diapositiva incluye información acerca de algunas de las otras recomendaciones, tales como un edificio de servicios de apoyo centralizados y un centro para la libertad laboral. These next few slides will go over the facility assessments for the county's existing jail facilities. First up, the Towers Jail was constructed in 1982. This facility houses male inmates, a majority of which are unsentenced and awaiting trial. Among other things, the facility assessments found aging infrastructure, obsolete systems, deferred maintenance, heightened susceptibility to breakdowns, and constrained flexibility in implementing upgrades and enhancements. The plan recommends building a new facility and demolishing the existing Towers Jail. En las próximas diapositivas se presentan las evaluaciones de los centros penitenciarios existentes del condado. Primero, la cárcel Las Torres fue construida en 1982. Esta cárcel aloja a los presos masculinos, la mayoría de los cuales han sido sentenciados y no han sido sentenciados y están en espera de juicio. Entre otras cosas, las evaluaciones de los centros hallaron una infraestructura envejecida, sistemas obsoletos, mantenimiento diferido, mayor susceptibilidad a las averías y una flexibilidad limitada en cuanto a la implementación de actualizaciones y renovaciones. El plan recomienda construir una nueva cárcel y derribar la existente cárcel Las Torres. The Estrella Jail was constructed in 1991 and primarily houses female inmates. Among other things, the facility assessment found aging infrastructure, obsolete systems, deferred maintenance, heightened susceptibility to breakdowns, and constrained flexibility in implementing upgrades and enhancements. The plan recommends building a new women's facility and demolishing the Estrella Jail. La cárcel Estrella fue construida en 1991 y aloja principalmente a las presas femeninas. Entre otras cosas, las evaluaciones de la cárcel hallaron una infraestructura envejecida, sistemas obsoletos, mantenimiento diferido, mayor susceptibilidad a las averías y una flexibilidad limitada en cuanto a la implementación de actualizaciones y renovaciones. El plan recomienda construir una nueva cárcel para mujeres y derribar la existente cárcel Estrella. The Lower Buckeye Jail was constructed in 2004. This facility houses inmates of all classifications. The jail includes a portion for juveniles that are remanded on adult charges and operates a fully accredited high school. It also includes the mental health unit and various support facilities that serve all the jails. The facility assessment noted maintenance needs, including systems that are nearing the conclusion of their operational lifespan, including elevators, mechanical, electrical, and roofing. Maintenance and improvement of the existing facilities was included in the cost estimates for the jail master plan. La cárcel Lower Buckeye fue construida en 2004. Esta cárcel aloja a presos de todas las clasificaciones. La cárcel incluye una sección para jóvenes que han sido encarcelados por cargos adultos y opera una escuela secundaria completamente acreditada. Esto incluye la unidad de salud mental y varias instalaciones que prestan servicios de apoyo para todas las cárceles. En las evaluaciones de instalación se notaron unas necesidades de mantenimiento, incluyendo algunos sistemas que están llegando al final de su vida útil operativa. ¿Cuáles sistemas incluyen los
ascensores, tanto el sistema mecánico como el eléctrico y el techado. El mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes fueron incluidos en las estimaciones de costos en el Plan Maestro de Cárceles. The 4th Avenue Jail was constructed in 2004. This facility houses male inmates and has a portion dedicated to the highest security classifications. The facility assessment noted maintenance needs for the facility, including mechanical and electrical systems that are nearing the end of their useful life. Maintenance and improvement of existing facilities was included in the cost estimate for the jail master plan. La cárcel de la Cuarta Avenida fue construida en 2004. Esta localidad aloja a los presos masculinos y tiene una sección dedicada a los de las clasificaciones de seguridad más altas. En las evaluaciones de la cárcel se notaron unas necesidades de mantenimiento, incluyendo tanto el sistema mecánico como el eléctrico, que están llegando al final de su vida útil. El mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes fueron incluidos en las estimaciones de costos en el Plan Maestro de Cárceles. The Intake Transfer and Release, or ITR, facility and Watkins Jail were constructed in 2020. As the name suggests, the ITR serves as the critical intake processing center, the transportation hub for all detainees within the Maricopa County Jail system, and release facility. This facility also houses courtrooms where initial appearance hearings are held. The facility assessment found that the systems are in good working order, but that the ITR has some modification and expansion needs, which are included in phase 1 of the recommended plan. El Centro de Admisión, Traslado y Liberación, o ITR por sus siglas en inglés, y la cárcel Watkins fueron construidos en 2020. Como sugiere el nombre, el ITR funciona como el centro principal del procesamiento de admisión, el centro de traslado para todos los detenidos en el sistema penitenciario del condado de Maricopa y el centro de liberación. Además, esta instalación incluye las salas de juicio en que se celebran las lecturas de cargos iniciales. Las evaluaciones del centro hallaron que los sistemas están en buen estado, pero que el ITR necesita modificaciones y ampliación, las cuales se incluyeron en la fase 1 del plan recomendado. Here you will see a summary of the jail master plan recommendations. These recommendations are broken into 7 phases over the next 15 years and has an estimated total cost between $1.6 and $2 billion. Although the jail master plan is a long-term planning tool, it is also a living document, and it is important that the county regularly review the progress and adjust as necessary. Now I'm going to hand it over to Paige Gonzalez, who's going to discuss the Public Safety Funding Committee's draft recommendations. Aquí se ve un resumen de las recomendaciones del Plan Maestro de Cárceles. Se dividen estas recomendaciones en 7 fases durante los próximos 15 años y tienen un costo total estimado de entre 1.6 y 2 mil millones de dólares. Aunque el Plan Maestro de Cárceles es una herramienta de planificación a largo plazo, también es un documento vivo y por lo tanto es importante que el condado revise con frecuencia y lo ajuste según sea necesario. Ahora voy a ceder la palabra a Paige González, quien discutirá las recomendaciones preliminares del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. Hello, I'm Paige Gonzalez, and I'm going to provide an overview of the draft recommendations adopted by the Public Safety Funding Committee on October 10th. The committee has held 3 open discussions
on their recommended priorities to the Board of Supervisors if the jail excise tax were to be continued. These recommendations are in draft form and will be finalized by the committee after receiving public input through these meetings and other outreach efforts. Hola, soy Paige González y voy a presentar un resumen general de las recomendaciones preliminares que fueron aprobados por el Comité de Financiamiento de Seguridad Público el 10 de octubre. El comité ha celebrado 3 discusiones abiertas sobre sus prioridades recomendadas a la Junta de Supervisores en el caso de que el impuesto especial sea continuado. Estas recomendaciones están en forma borrador y se finalizarán por el comité después de recibir los comentarios públicos en estas reuniones y por otros esfuerzos de alcance. There are 4 categories of recommendations that cover reentry, community services and coordination, programming and courts, capital, and data and long-term initiatives. Hay 4 categorías de recomendaciones que cubren el reingreso, los servicios comunitarios, la coordinación, la programación y los tribunales, el capital y las iniciativas a largo plazo. The first category is reentry, community services, and coordination. The first recommendation is that the county pursue opportunities with existing community partners for linkages for crime prevention and community reentry. This includes coordinating with internal agencies on data sharing efforts to help reduce the jail population and decrease justice system involvement. Also, these linkages can promote community safety and health through prevention efforts and in supporting individuals transitioning out of detention. La primera categoría es el reingreso, los servicios comunitarios y la coordinación. La primera recomendación es que el condado busque oportunidades en las existentes sociedades comunitarias de hacer conexiones que facilitan la prevención de crimen y el reingreso a la comunidad. Esto incluye coordinar con agencias internas en cuanto a los esfuerzos de intercambios de información para ayudar a reducir la población penal y la seguridad comunitaria y reducir la participación del sistema judicial. Además, estas conexiones pueden promover la seguridad y salud comunitarias por los esfuerzos de prevención y en apoyo de las personas que salen de la detención. The next recommendation in this category is that the county participate with the state on changes to Medicaid waivers for pretrial individuals. This presents an opportunity for better community transition. Lastly, for this category, the committee recognizes that the behavioral health system needs to be strengthened to integrate prevention strategies and recommends that the county participate in efforts to do so. La próxima recomendación de esta categoría es que el condado participe con el estado en los cambios a las exenciones de Medicaid para personas de antes de su juicio. Este hace posible una oportunidad para mejor transición a la comunidad. Finalmente, en esta categoría, el comité reconoce que el sistema de salud conductual necesita ser mejorado para integrar estrategias de prevención y recomienda que el condado participe en los esfuerzos para lograrlo. The second category is programming and courts. The committee recommends maintaining funding for adult and juvenile probation. These funds support diversion programs that reduce the cycle of recidivism. It is also a responsible use of taxpayer dollars. Maintaining standards for substance use treatment and mental health programming.
and coordinate with the City of Phoenix on the schedule of initial appearance hearings at the ITR facility. Lastly, the committee recommends that the county engage in policy conversations about the appropriate placement for juveniles to reduce unnecessary duplication of services. La segunda categoría es la programación y los tribunales. El comité recomienda mantener financiamiento para la libertad condicional para adultos y para jóvenes. Estos fondos apoyan los programas de desviación que reducen el ciclo de reincidencia. Además, es un uso irresponsable de dólares de los contribuyentes. Mantener los estados para el tratamiento de abuso de sustancias y la programación de la salud mental. Coordinar con la ciudad de Phoenix en cuanto al cronograma de las audiencias de primera comparecencia en el centro de ITR. Y finalmente, el comité recomienda que el condado participe en conversaciones de las políticas sobre la colocación adecuada para los jóvenes para reducir la duplicación no necesaria de servicios. The third category is focused on capital recommendations. You heard earlier about the jail master plan and facility needs assessments. This section is a summary of those needs. Understanding there are limitations on detention fund uses, the committee recommends that the county continue to fund current services through the detention fund. This is crucial for covering costs of resources that directly enhance public safety and protect our communities. Further, the committee recommends replacement of the facilities that are beyond their suggested life, improvements to the ITR, and increased security of the Durango campus. Pending the results of the juvenile detention facility assessment, the committee recommends implementing the appropriate measures to maintain juvenile detention facilities. La tercera categoría se centra en las recomendaciones relacionadas con el capital. Ya escucharon acerca del plan maestro de cárceles y las evaluaciones de necesidad de las instalaciones. Esta sección presenta un resumen de estas necesidades. Teniendo en cuenta que hay limitaciones en los usos del fondo de detención, el comité recomienda que el condado continúe a financiar los servicios actuales con el fondo de detención. Esto es crucial para cubrir los costos de los recursos que directamente mejoran la seguridad pública y protegen nuestras comunidades. Además, el comité recomienda el reemplazo de instalaciones que hayan sobrepasado su vida útil, renovaciones al ITR y seguridad aumentada en la instalación Durango. En espera de los resultados de las evaluaciones de las instalaciones de detención juvenil, el comité recomienda implementar las medidas adecuadas para mantener las instalaciones de detención juvenil. The final category is about data and long-term initiatives. The committee believes that the county should regularly assess their capital needs and plans. Secondly, the committee heard about emerging issues with employee shortages in critical areas. It recommended that the county engage in workforce studies and workforce pipeline initiatives, including those related to detention officer recruitment and retention, and those that increase the number of qualified professionals serving individuals with mental illness and substance use disorders. La categoría final tiene que ver con datos e iniciativas a largo plazo. El comité cree que el condado debe evaluar con frecuencia sus necesidades capitales y sus planes. Segundo, el comité se enteró de problemas emergentes relacionados con la escasez de empleados en áreas cruciales. Se recomienda que el condado participe en estudios de la fuerza laboral e iniciativas de fuentes
de la fuerza laboral, incluyendo aquellos que se relacionan con el reclutamiento y la retención de oficiales de detención, al igual que aquellos que crecen la cantidad de profesionales cualificados que sirven a las personas con enfermedades mentales y problemas de abuso de drogas. The committee identified many issues that needs further research, time, and collaboration with the appropriate individuals, and therefore suggested the county form a long-term working group to address emerging issues. These issues include better data sharing and recidivism measures, public safety staffing, increased diversion programming, mental health, and the impacts of substance use. El comité identificó una cantidad de problemas que requieren de más investigación, tiempo y colaboración con las personas adecuadas, y por eso sugirió que el condado estableciera un grupo de trabajo a largo plazo para abordar problemas emergentes. Estos problemas incluyen el mejor intercambio de información y medidas de reincidencia, la contratación de personal y de seguridad pública, la programación de desviación aumentada, la salud mental y los efectos del consumo de sustancias. The last recommendation is that the county form a Citizens Oversight Committee. The committee would receive status updates on the use of detention funds, the progress of the recommendations as adopted by the Board of Supervisors, and the jail master plan status. This completes the review of the recommendations. Kristen, I'll hand it back to you. La última recomendación es que el condado establece un comité de supervisión ciudadana. El comité recibirá actualizaciones sobre el uso de los fondos de detención, el progreso de las recomendaciones tal como fueron aprobadas por la Junta de Supervisores y el estado del Plan Maestro de Cárceles. Esto complete la revisión de las recomendaciones, Kirsten. Te devuelvo la palabra. Thank you, Paige. We are now going to move to the question and answer part of the meeting. Please type your questions or comments into the Q&A box along the bottom of your screen. I will read the questions aloud, and then the appropriate member of the panel will provide an answer. Please remember that we will need to read the question and the answer in Spanish as well. We can answer questions today related to the committee's work and consultant findings. Questions related to specific department operations will be noted, and we will provide answers in a written document posted to the committee website. All questions and comments typed into the Q&A box will be part of the record. Also, there will be an online survey coming soon. So if you are here at this meeting, you provided your email address, so we will notify you when the survey is live. You can also provide comments on the committee website at maricopa.gov/public safety funding. Ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas de la reunión. Escriba sus preguntas o comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Leeré las preguntas en voz alta y luego el miembro adecuado del panel responderá. Recuerde que también tendremos que leer la pregunta y la respuesta en español. Hoy podemos responder preguntas relacionadas con el trabajo del comité y los hallazgos de consultores. Las preguntas relacionadas con
operaciones de departamentos específicos se anotarán y brindaremos respuestas en un documento escrito que se publicará en el sitio web del comité. Todas las preguntas y comentarios escritos en el cuadro de preguntas y respuestas formarán parte del registro del proyecto. Además, pronto habrá una encuesta en línea. Si está aquí en esta reunión, proporcionó su dirección de correo electrónico, por lo que le notificaremos cuando la encuesta esté activa. También puede proporcionar comentarios en el sitio web del comité en maricopa.gov/Public Safety Funding. Okay, it's time for questions and answers, and I'd like to thank those of you who have entered your questions already in the Q&A box. Okay. David, I'm going to read the question and then you'll read the question and then Danny will field the answers, okay? Okay. The first question is, can we get a copy of the PowerPoint? And I can answer that question. The PowerPoint will be posted to the committee website, right, Danny? Correct. Yes, we will post it to the committee website today. David? Okay, la pregunta era que si podemos conseguir una copia de la presentación de PowerPoint y dijeron que se puede conseguir en el sitio web. Did you guys get the address? I can't remember. We didn't say it, but Okay. yeah, okay. Okay, the next question. Is there any representation of family members of the incarcerated, especially families of the incarcerated seriously mental ill on the committee? David? La pregunta es si hay una representación de los miembros de familia de los encarcelados, especialmente si las familias de los encarcelados, y no entiendo muy bien la pregunta, dice, ¿están enfermos de salud en el comité? I'm confused by the final part of the question, Christian. Okay, I think we got it. Danny? All right, so that is a good question. We do not have a member specifically representing a family member on our committee, but we do have a mental health professional who has worked in the criminal justice system, and we have had a lot of presentations to talk about mental health and the funding spent on mental health. I'll pause for David real quick. Que en la presentación, en el panel, no hay nadie que sea parte del sistema de salud mental. I'm sorry, Danny, did you say there was somebody that was part of the... Yeah, we have a mental health professional that is a member of the committee. Oh, somebody is. I thought you said there wasn't somebody that was So on there's not the committee, not the a panel. family member representative, but there is a mental health professional, a former mental health professional. Okay. No hay un representante de familias en el comité, pero sí se representa el asunto general. Hay una persona ahí de la salud mental. And then if it's okay with you, Kristen, I'll go ahead. There's quite a few questions on here that are specific to serious mental illness and mental health. Dice que hay varias preguntas aquí que tienen que ver con la salud mental. I will try to answer the ones that I know based on the committee's work, but based on the amount and the specificity of the questions, I think maybe it would make sense for us to set up a meeting with the folks on this call who have these questions. Okay. Go ahead, David. Porque algunas preguntas son muy específicas y por eso sería mejor que
que planeemos una reunión específica para estas preguntas. I just want to make sure we have someone in the room who can answer the really specific ones. And I know that our panelists are probably not the right people to answer the specific stuff. So I will reach out to the members, and then we can keep going through these questions, but I just wanted to preface that I will reach out, because maybe we can set up a meeting to talk about some of these detailed questions. Que solo dice que en el panel no hay realmente nadie que pueda contestar estas preguntas, así que vamos a organizar algo más tarde. Okay, so Rachel and Crystal and Lisa, if you could drop your email addresses. We did get them when you signed on, but if you could drop your email addresses in the Q&A box, we'll work with you separately to set up a separate meeting specific to serious mental illness. And David, you can just relay in Spanish that we're going to set up a separate meeting related to serious mental illness. Okay, I did say that, and they should put their emails. Yeah, in the si quieren participar en la reunión que se centra en salud mental, ponga sus direcciones en la casilla. And then while we're on this topic, I do want to address one of these questions that we did talk about in the committee. There's a question about money designated to from the detention fund on SEERS. So I will say that all of correctional health is funded with this detention fund. So any of their mental health, the mental health unit, we have some community navigators, and then a pilot program to help specifically for SMI individuals, getting them reintegrated at release. And so we can go more to that in the detailed meeting, but I did want to say, since that is part of the committee work, that yes, there is some money. Sorry, David, that was a long answer. The summary is there is some money in the detention fund spent on mental health. Okay. And we can get more into that in that in-person meeting as well. Okay, dice que sí, que hay fondos en el fondo, hay dineros en el fondo para la salud mental, y se puede hablar un poco más de eso cuando se reúne para la reunión especial de la salud mental. Okay, and thank you to the three of you for your email addresses. We will get right back with you about setting up that separate meeting. Clark, so we have two separate questions about the detention fund. First is the detention fund structurally balanced, David? Es el fondo de detención equilibrado estructuralmente. So I just am saying that literally because I'm not really sure I understand structurally balanced. Okay, let's go ahead and get into the answer, and that might and that might help. I'll go ahead and turn that over to Kirsten from budget. Yes, the detention fund is structurally balanced. The expenditures that are above the revenues are for one-time, non-recurring expenditures. Do you want me to pause, David, so you could? Yeah, please. So the expenditures, you said the expenditures it's a one. Yes. Okay. We are structurally balanced. The expenditures above revenue are for one-time expenditures. Okay, sí los dineros, el fondo es equilibrado estructuralmente, y los casos que superan al fondo. I'm sorry, I don't understand conceptually enough about, so just any money. Structurally balanced revenues equal expenditures. Okay. So así que los fondos estructuralmente equilibrados equivalen a los gastos del fondo. And then the second question, do you have more, Kirsten? No, I'll leave it at that for simplicity. Yeah,
if this person has additional questions, go ahead and type them in. But the second question is, do other counties pay for detention with a sales tax? Thanks, Kristen. I can go ahead and take that one. Can, Yes, so it is. Oh, can I'm I, sorry. Go can I ahead, just say David. the question? I just want to say the question. ¿Pagan el impuesto los otros condados? Es la pregunta. So there are 10 counties that use a sales tax to pay for detention funds, detention operations. Hay 10 condados que usan el impuesto para pagar las detenciones. And Maricopa County is 1/5 of a cent, which is actually the lowest of any of those 10 counties. Y lo de Maricopa, 1/5 de centavo, es el más bajo de todos los condados. Other counties use what's called a jail district, so it's slightly different, but it is a sales tax. Los otros condados usan lo que se llama un distrito para los cárceles, que es un poco diferente, pero es igual, es un impuesto. Okay, thank you. And then another question, not related to serious mental illness, is what legislative session would you expect enabling legislation or the extension of the excise tax to be put forward? So David. I'm going to read that because let me find the question. It's down towards the bottom. Okay. ¿Cuál sesión legislativa esperaría? I think, David, the question is, what year would a bill be run? Okay, that's simple. I was trying to figure out exactly what ¿En qué año pondría el proyecto de ley? And I'll go ahead and hand that over. We have Michelle Heineman from our Government Relations Department, so maybe she can take that one. Okay, go ahead, Michelle. Sure, thanks, Danny. Government relations would pursue enabling legislation at the direction of the board, which we expect to come later this year. I'll pause there. Okay. Pondrían los proyectos de ley según diga la Junta, básicamente. But what I would say that the tax expires in March of 27, so that leaves the 2025 session and the 2026 session before the tax expires. So Okay, pero expira el impuesto en el 2027 y por eso solo quedan las sesiones de 25 y 26. Okay. And then if anybody else has any questions, we need to have you type them in to the Q&A box at the bottom of your screen. That is the last question that I have. David, can you let people know they need to type questions into the Q&A box? Es necesario que escriban en la caja, en la casilla, en el cuadro de preguntas y respuestas, si tienen alguna pregunta. Thank you. Okay, no other questions unrelated to serious mental illness are coming through. So we're going to turn it back over to Chairman Lewis for closing comments.
David? Y ahora, como no hay más preguntas acerca de la salud mental, vamos a volver a John Lewis para los comentarios conclusivos. I want to thank the members of the public that tuned in today. Quiero agradecerles a los miembros del público que participaron hoy. In case you joined us late, I wanted to reiterate that you can learn more about the work of the Public Safety Funding Committee at maricopa.gov/public safety funding, where you will be able to rewatch this meeting and find the PowerPoint we presented today. En caso de que haya llegado tarde, quiero repetir que puede obtener más información acerca del trabajo del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública en maricopa.gov/Public Safety Funding, donde podrán volver a ver esta reunión y encontrar la presentación PowerPoint que presentamos hoy. Also, there will be another public webinar Monday at 6 p.m. if you would like to tune in or ask further questions. Again, thank you. This webinar is adjourned. Además, habrá otro webinar público el lunes a las 6 p.m. por la tarde si desea participar y hacer más preguntas. Nuevamente, gracias y se aplaza la reunión.